Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Es un gusto compartir en esta oportunidad con ustedes. Estamos ya a pocos minutos de dar inicio con la conferencia Derechos de Autor. La semana pasada tuvimos una actividad bastante interesante. Nos estuvo acompañando la licenciada Ligia para poder proporcionarnos la conferencia de propiedad intelectual y hoy vamos a complementar pues esta serie de conferencias con el tema de derechos de autor. Entonces, pues quiero darles la cordial bienvenida, ¿verdad? En nombre de Junior Achievement Guatemala y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Kimberly Calderón, soy coordinadora de programas educativos de Junior Achievement Guatemala y nuevamente quiero hacerles la mención que pues esta conferencia se está grabando para que ustedes puedan visualizarla posteriormente a través de la plataforma de YouTube, ¿verdad? La conferencia ustedes la encuentran un día después al día en que se desarrolla. Entonces, a partir de mañana, pues ya ustedes van a poder encontrarla a través de YouTube y yo siempre les comparto el enlace a través del chat para que puedan estar pendientes. De igual manera, es importante mencionarles que en el desarrollo de la conferencia voy a estarles compartiendo el enlace de asistencia. Este enlace de asistencia es importante porque nosotros acá validamos que efectivamente ustedes están siendo parte de esta jornada de conferencias y pues nosotros vamos pues almacenando pues estas asistencias para posteriormente pues también compartirlas con sus catedráticos. En este sentido, también quiero aprovechar la oportunidad para hacerles un anuncio ahí bastante interesante y es con relación a la visita de la planta de Cementos Progreso ubicada en San Gabriel, ¿verdad? Esta visita se va a desarrollar el día 9 de abril. Entonces, sus catedráticos se van a estar comunicando con ustedes, tanto el ingeniero Emilio como el ingeniero Diego van a estar dándoles información, ¿verdad?, de esta actividad que va a desarrollarse el 9 de abril y el horario va a ser de 8:30 a las 12 del mediodía. Entonces, básicamente es toda la mañana que ustedes van a estar participando de esta actividad y si ustedes pues van a participar, deben de inscribirse dentro de un formulario. Este pues formato yo se lo voy a estar compartiendo a tanto al ingeniero Emilio como al ingeniero Diego para que a través de ellos ustedes puedan inscribir su participación. Si ustedes no se inscriben y de último momento deciden hacer la visita a la planta, no van a poder ingresar porque solamente van a estar dándoles acceso a las personas que pues envíen inscritas dentro de este formulario o dentro de este formato. Entonces, para que ustedes también lo puedan tomar en cuenta, ¿verdad? Si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden acercarse también con sus ingenieros o bien pueden hacerla a través de chat personal, ¿verdad? Con mi persona o enviando mi mensaje a través de WhatsApp para poder coordinar alguna situación si en dado caso pues tienen ahí el requerimiento. Entonces, ahora sí, una vez hecho ahí este pequeño anuncio, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la actividad del día de hoy, de la conferencia. Quienes estuvieron la semana pasada, pues ya conocieron a la licenciada Ligia Eunice, sin embargo, pues nuevamente vamos a hacer la presentación porque de repente tenemos a nuevos integrantes que no estuvieron presentes. Entonces, pues la agenda continúa siendo la misma que en oportunidades anteriores. Y para darle la cordial bienvenida a nuestra conferencista, ¿verdad? Vamos a presentarla nuevamente. Ella va a ser la licenciada Ligia Eunice Vázquez Dardón. Ella posee el título de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogada y notaria por la Universidad Rafael Andívar, con maestría en Derecho Mercantil y Competitividad por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha especializado en cursos de marca país, innovación y propiedad intelectual, gestión de la propiedad intelectual, derechos de autor y licencias de programas informáticos. Dentro de su experiencia profesional se contemplan los siguientes puestos: docente del Diplomado de Propiedad Intelectual de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, coordinadora del Centro de Apoyo a la Tecnología e Información Periférico FIUSAC, abogada de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual,
asesora en temas de propiedad intelectual y fundadora del despacho jurídico Alpi Legal. Entonces, nuevamente, licenciada, gracias por el espacio y gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente con nosotros. Vamos a estar abordando pues siempre esta conferencia con usted y el recordatorio a nuestros participantes que si tienen dudas o consultas pueden levantar la mano. Al finalizar tenemos un espacio pues de consultas o si no pueden hacerlas a través del chat por un mensaje directo o un mensaje general. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. Le dejamos en el uso del espacio. Es muy amable, Kimberly. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los derechos de autor. Voy a compartir la... Ahí está. Como bien habíamos empezado a ver un poco del tema de la propiedad intelectual, y les digo un poco porque cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando no solo de ciertos temas como las marcas o las obras, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, sino tiene un sinfín, ¿verdad?, de tópicos que desarrollan el tema de la propiedad intelectual. Entonces, algo que sí me gustaría que ustedes se llevaran de estas dos charlas que vamos a terminar el día de hoy, es que la propiedad intelectual se divide en dos, los derechos de autor y la propiedad industrial. Otra de las situaciones que quisiera que les quedara claro es que no se protegen las ideas, ¿verdad? Y que no se patentizan también lo que son los temas de derechos de autor, ni marcas, ¿verdad? Solo patentizamos lo que son invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Entonces, para ir ya entrando en el tema de los derechos de autor, vamos a mencionar como algo muy importante los antecedentes y que realmente como antecedente tenemos los derechos de autor cuando se comenzaron a desarrollar todos estos temas de la propiedad intelectual. Y pues todo comenzó en el año 1955 con la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque desde aquí ya comenzaban a reproducirse las obras que se escribían, ¿verdad? Y entonces había una preocupación de que se estaban reproduciendo sin la autorización de las personas o de los autores que escribían estas obras. Entonces empezó a hablarse un poco de los temas del derecho de autor. Ahora en el siglo XV, en el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, en el año 1710, hay una primera norma escrita al cual se le llamó copyright. Y ustedes que navegan bastante el Internet, se darán cuenta de que en algunas plataformas, en algunos videojuegos, siempre van a encontrar lo que es la C del copyright, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que cada país tiene su sistema jurídico. Entonces, el copyright va a estar englobado en lo que son los países de anglosajones, se les dice, en la cual no es igual al que es el guatemalteco, que es un sistema latino. Sin embargo, el copyright ingresó en el año 1710, ¿verdad? Entonces ya se comenzaba a hablar de quién tenía derechos, quién no tenía derechos sobre las obras que se estaban elaborando en ese entonces. Luego surgió una evolución legislativa con el rey de España, Carlos III en 1773 y el rey de Francia en 1776. Y luego en la Revolución Francesa surge un punto muy importante que es la proclamación de la libertad en el campo del arte. Y en el siglo XVIII, reconocimiento del derecho patrimonial del autor. O sea, quiere decir de que desde el momento en que nosotros creamos una obra, hay ciertos derechos que según la legislación donde se cree la obra, se nos va a reconocer por parte del Estado. Entonces, para entrar a definir, el derecho de autor va a ser la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan por individualidad, resultantes de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.
También vamos a encontrar otra definición que es conjunto de derechos que otorgan protección legal al titular del derecho de una obra original del que es autor. Y estos son puntos muy importantes, es que realmente va a surgir la protección si la obra es totalmente original. Y también un punto muy importante es que protege la expresión de los conceptos, no las ideas, y son obras creadas por el intelecto humano. Un ejemplo que yo doy cuando hablo de estos, de proteger la expresión de conceptos, es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos el arte de realizar pinturas y yo les digo, bueno, yo voy a hacer un cuadro en donde voy a pintar los volcanes de Guatemala, ¿verdad? Utilizando alguna técnica de pintura. Y entonces, si yo les pongo a ustedes un ejercicio, bueno, ustedes también elaboren esa pintura, aun cuando la idea, o sea, que esa pintura incorpore los volcanes, algún volcán de Guatemala, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros lo va a expresar de diferente manera. Entonces, por eso es importante aquí proteger la expresión, ¿verdad? Pues esa forma como nosotros expresamos algo, puede ser en el ejemplo de crear un cuadro de pintura o bien de crear algún cuento, algún poema, pero no las ideas. Y cuando hablamos de ideas, es, por ejemplo, si nosotros contamos una idea y luego vemos que alguien la replica, no podemos acudir a ningún órgano jurisdiccional o establecer alguna acción legal estipulando o fundamentándonos en qué es nuestra idea, si nosotros todavía no la hemos expresado, ¿verdad? Y esto sobre obras creadas por el intelecto humano. Importante, creación intelectual original. Ahora con un tema importante es actualmente con esto de la evolución de la inteligencia artificial, es que se pregunta, algunas preguntas son, bueno, ¿la inteligencia artificial tiene derechos de autor? Dentro de nuestra normativa jurídica, solo pueden ser autores lo que son las personas individuales. Entonces, y también que cuando analizamos todo el contenido de nuestra ley, vamos a ver que en muchos artículos se fundamenta en que las obras tienen que ser derivadas de una creación intelectual original del ser humano. Dentro del campo de lo que es los derechos de autor están los derechos conexos, y este regula los derechos y da protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Por ejemplo, una obra musical, ¿verdad? Está protegida por medio de los derechos de autor, pero el cantante, ¿verdad? Que es el autor de la obra, puede ceder derechos para una disquera y esta disquera puede comercializar. Entonces, esto se le llama derechos conexos, que también hay normativa legal en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala que fundamenta todo el desenvolvimiento de las acciones de la disquera en este ejemplo del caso concreto. ¿Qué es una obra, verdad? Para nuestra legislación, una obra va a ser aquella producción en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Y vamos al siguiente elemento importante, que sea una obra original y que tengamos una creación formal. Dentro de lo que es el derecho de autor, se vincula bastante con la economía naranja, ya que es el conjunto de actividades que transforman ideas a bienes y servicios de carácter cultural e intelectual. Como los derechos de autor están vinculados con el ámbito de la cultura, y sin embargo, no podemos dejar de mencionar de que lo cultural o en el caso de las obras musicales no tienen vinculación con lo que es el ámbito industrial, ¿verdad? Entonces, la economía naranja va a estar vinculada al tema de los derechos de autor en cuanto a que es una industria meramente cultural y es una economía del conocimiento como tal. Bueno, ¿qué hay en Guatemala regulado en cuanto a la ley de derechos de autor y derechos conexos? Vamos a encontrar infinidad de definiciones de términos relacionados con el derecho de autor y derechos conexos, que vamos a ver un poquito de este tema, y derechos que se derivan, los derechos morales y derechos patrimoniales.
sea, ¿qué derechos tengo yo si yo creo un libro, por ejemplo? Disposiciones especiales para categorías de obras, presunciones legales. Esto se refiere a que, como más adelante vamos a ver, las obras pueden ser desde obras musicales, obras teatrales, aplicaciones, software, videojuegos, animaciones. Entonces, cada una va a tener ciertos artículos que van a fundamentar legalmente qué situaciones pudieran darse y si diera una situación, la ley nos va a dar una presunción legal. También el plazo de protección y los derechos conexos. Limitación a la protección de los derechos de autor, transferencia de los derechos patrimoniales, que es un derecho que se deriva de los derechos de autor, los contratos, registros de obra, sociedad de gestión colectiva y medidas cautelares para proteger derechos de autor y el juicio que se va a entablar en virtud de que hubiera alguna violación a los derechos de autor en materia civil. Entonces, ¿qué comprenden los derechos de autor? Vamos a tener que son obras musicales, obras literarias, científicas, audiovisuales, coreografías, arquitectura, fotografías, dibujos, pinturas y esculturas, y programas de ordenador. Y aquí entran las aplicaciones y también las bases de datos electrónicas. Em, Actualmente también lo que entra como derechos de autor, y yo creo que es es un tema que todos vivimos, es las plataformas, ¿verdad? Así como lo que es Meet, ¿verdad? Redes sociales, lo que es Instagram, pero también hay plataformas comerciales, ¿verdad? Así como Amazon. Entonces, estos también entran a lo que es el derecho de autor. ¿Qué es lo que nos da el derecho de autor? Por ejemplo, si usted está creando una plataforma y ya la puso a prueba, entonces, ¿qué derecho tiene? Usted va a tener un derecho moral y un derecho patrimonial. Este derecho es específicamente el derecho moral. ¿Qué es lo que significa? Es que es inalienable, inembargable, imprescriptible, irrenunciable. Para nuestra legislación, así lo denomina. Y así debe de ser tratado dentro de los contratos o todas esas relaciones que tengan algún vínculo con algún derecho de autor. Puede conservar la obra inédita o divulgarla el autor, y también tiene el derecho a reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Quiere decir que, por ejemplo, si ustedes crearan, basándonos en el mismo ejemplo de la aplicación, y yo les contratara a ustedes para que me crearan una aplicación de tipo legal porque me va a servir para mi despacho jurídico, yo no les puedo decir a ustedes, miren, yo quiero que en esa aplicación no vaya su nombre. ¿Por qué? Porque el derecho moral es importante que vaya al reconocimiento del autor, ¿verdad? De quién hizo esa obra. Y entonces no se lo puedo despojar ni por medio de ningún contrato. Al momento de que, y realmente en algunas situaciones se han visto este tipo de contratos o licencias de algunas empresas que hacen que sus trabajadores le suscriban estos contratos, pues están nulos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque a ustedes no se les puede vedar el derecho de autor, limitándoles que no aparezca su nombre en una obra, como es una aplicación o un libro, ¿verdad? O algún poema, por ejemplo. No se puede embargar, no prescribe y no se puede renunciar, que es a lo que íbamos con los contratos. También el autor tiene el derecho de decir, bueno, yo sí quiero publicar o no lo quiero publicar, no lo voy a divulgar. Y también si en algún momento alguien tomara la obra y la cambia y sin mi autorización, yo puedo ir con esa persona a través de alguna acción legal y reivindicar y decirle, mire, usted está haciendo una transformación de esta obra que me pertenece sin mi autorización. También oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Esto es lo que abarca el derecho moral. Y cuando nos referimos al derecho patrimonial, va a ser la facultad que va a tener el autor de poder utilizar directa y personalmente la obra.
transferir total o parcialmente sus derechos patrimoniales y autorizar utilización por terceros. Y esta transferencia de derecho patrimonial puede ser que se disponga de una manera a cambio de tener alguna remuneración o de alguna manera gratuita. Pero aun cuando sea gratuita, es importante siempre que hagamos un convenio, un contrato, donde en él se establezca cuáles van a ser esas consideraciones para que pueda ser tomada como gratuita. Bueno, ¿se recuerdan que cuando hablábamos de los sistemas de protección de la propiedad industrial, hay unos que vencen, ¿verdad? O vence el plazo de protección y ya pasa a dominio público y ya todos pueden hacer uso de estos modelos de utilidad de inventos, por ejemplo. Entonces, en el caso de los derechos de autor, la protección dura toda la vida del autor y 75 años después de la muerte de él. Por eso que, no sé si ustedes en algún momento supieron algunas noticias en el año pasado y este año, de que en el caso de algunos personajes de Disney ya estaba por vencerse los derechos de autor. Y entonces, porque había sido protegido estos personajes por medio de derechos de autor y habían tenido protección durante toda la vida del autor que creó esos personajes y 75 años después de su muerte, aunque creo que en Estados Unidos es un poquito menos, aquí en Guatemala son 75 años y allá, si no mal recuerdo, son 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decían ya se va a vencer, entonces podría, pero ellos como siempre están vigilando este tema de la propiedad intelectual, pues luego iniciaron los registros por medio de marcas. Entonces, por eso es lo importante de saber temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Porque no solo hay un sistema de protección ni una forma, esto va a depender de cuáles son las características de eso que se está creando, ¿verdad? Esa creación original y también para qué grupo se está enfocando, ¿verdad? Entonces, después de haber establecido cuánto tiempo va a ser la protección, se va a considerar que el autor de una obra es, salvo por en contrario, y esto lo establece el reglamento, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella, o se enuncia en la declamación, ejecución, representación o interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Entonces, el reglamento nos da esta forma de poder establecer en una obra que nosotros somos los autores. Por ejemplo, si ustedes tomaran alguna fotografía y esta fotografía les va a servir para algún proyecto, ustedes pueden al momento de compartir la fotografía de una manera pública, colocar este enunciado, derechos reservados, su nombre, su apellido, la sede de copyright y el año en que fue creada la fotografía. Para efectos también de derechos de autor, tenemos que tomar en cuenta de que hay, en el caso de las redes sociales, específicamente Meta y lo que es Instagram, eh, y TikTok también, están muy a la vanguardia con el respeto a los derechos de autor, porque tienen dentro de su sistema de programación algunas opciones para que nosotros podamos establecer en el caso de la fotografía, que la fotografía nosotros somos autores y que nadie puede estarla utilizando. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de Meta, lo que es una opción que se llama Right Manager, en el cual nosotros subimos la fotografía y le decimos a Meta de que nosotros somos los autores y que nadie puede utilizar la fotografía y que si hubiera un caso que detectara, porque esto ya está con inteligencia artificial, de que hay alguna persona pues que inmediatamente le dé aviso al autor de la fotografía. Entonces también tanto ver cómo nosotros podemos gestionar nuestros derechos de autor cuando utilicemos obras relacionadas con este tema, pero también tener cuidado de no violentar derechos de autor de terceros. ¿Por qué? Porque ahorita las plataformas ya hay un mecanismo de control sobre estos aspectos. Entonces, si no lo hacemos, lo que puede surgir es que cierren nuestra página donde comercializamos, ¿verdad? Algún producto, algún servicio, o también incluso citaciones, ¿verdad? Algún bufete jurídico o alguna acción legal
también el Ministerio Público. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué se considera obra? Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador. Por eso hablamos de las aplicaciones y de los videojuegos en este ámbito de los derechos de autor. Las conferencias, las alocuciones, sermones y otras expresadas oralmente, las composiciones musicales con letra o sin ella, las dramáticas y dramático-musicales, las coreografías y las pantomimas y las audiovisuales. También entre ellas tenemos las bellas artes como los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, las de arquitectura, las fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía. Las de arte aplicado, que tiene que ver con todo lo que son las artesanías, y las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos, las obras plásticas relativas a la geografía y a la topografía, de la arquitectura o a las ciencias. En el caso de las obras, la Ley de Derechos de Autor nos da un listado, que es este que les estoy mencionando acá. Sin embargo, hay un enunciado donde dice que no es un listado taxativo y que este puede ser ampliado según el tiempo. Entonces, por eso es que cuando hablamos de derechos de autor, vienen otros temas, por ejemplo, como esas plataformas que comercializan, o bien también están algunos medios de tecnología para poder proteger los derechos de autor que también son protegidos por los mismos. Entonces, bueno, al final les voy a poner este video de que ya finaliza, que prácticamente resume todo lo que les estoy comentando, si nos da tiempo. Bueno, entonces el derecho de autor está como ejemplo principal, lo podemos ver enmarcado en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del deporte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque protege todo material gráfico y creación audiovisual utilizado para publicitar tenis deportivos y derechos de autor y el derecho de radiodifusión. También dentro del derecho de autor van a estar realmente bastante relacionados lo que son los artistas, intérpretes o ejecutantes, que va a ser todo actor, cantante, músico o bailarín, u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame o interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore. Entonces, esa definición la encontramos en la Ley de Derechos de Autor y también lo que es el cable de distribución. A esto se le denomina que va a ser la operación por la cual las señales portadoras de los signos, sonidos, imágenes o imágenes y sonidos producidos electrónicamente o por otra forma son transmitidas a distancia por un hilo cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor conocido por conocerse a los fines de su recepción por el público. También dentro de lo que es los derechos de autor, es importante conocer que es una comunicación al público y va a ser todo acto por el cual una o más personas reunidas o no en un mismo lugar puedan tener acceso a las obras sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio, procedimiento análogo o digital, conocido por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras o los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye una comunicación. ¿Y por qué es importante tener conocimiento de estos temas, verdad? Porque muchas veces podemos establecer de que no estamos violentando derechos, pero si nosotros sin autorización del autor estamos comunicando al público y con el objetivo de comercializar, sí existe una violación y si no tenemos esa anuencia del autor para poderla comercializar. También copia o ejemplar, soporte material que contiene la obra o fonogramas como resultado de un acto de reproducción, que es una copia ilícita. La reproducción no autorizada por escrito por el titular del derecho. Por eso es importante todo lo que nosotros vayamos a utilizar en nuestros proyectos.
que tenga derechos de autor y que venga realizado por otras personas, el tener algo por escrito de que me está cediendo los derechos o me está autorizando el uso de esa obra en mi proyecto. Eh, y porque si no, pues puede considerarse una copia ilícita en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. También vamos a ver el concepto de distribución al público, que es puesta a la disposición del público del original o copia de una obra o fonograma mediante su venta, alquiler, préstamo, importación o cualquier otra forma. Comprende también la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada que permita a solicitud de cualquier miembro del público obtener copias. Divulgación, hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Emisión, la difusión directa o indirecta por medio de ondas hertzianas, cable, fibra óptica o cualquier otro medio de sonido o sonidos sincronizados con imágenes para su recepción por el público. También fijación, que es la incorporación de sonidos, imágenes o sonidos sincronizados con imágenes, o la representación de estos sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación al público. Y los fonogramas, que también entran como obras, que es toda fijación exclusiva sonora de una interpretación o ejecución o de otros sonidos o de representaciones digitales o de cualquier forma de esto sin tener en cuenta el método por el que se hizo la fijación ni el medio en que se hizo. Los fonogramas van a ser aquellos sonidos que no escuchamos en las películas, ¿verdad? Por ejemplo, los tacones de una de una persona que trabaja en una oficina, los aplausos al momento en que cae agua y alguien se está duchando. Todos estos sonidos son fonogramas y están protegidos por medios de derechos de autor. Hay grabaciones efímeras, que es fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios por un periodo transitorio y para sus propias emisiones de radiodifusión. En esta situación de las grabaciones efímeras está vinculado con los derechos conexos. ¿Y qué se considera una obra anónima para la legislación guatemalteca? Es aquella en la que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de este o porque se ignora. También una obra audiovisual, que van a ser todo lo que son imágenes, ¿verdad? Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, ¿verdad? Videos con o que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de la comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. Dentro de la ley, como bien les decía, vamos a encontrar disposiciones especiales en materia de derechos de autor, tanto para las obras audiovisuales, programas de ordenador y bases de datos, obras plásticas, obras musicales y artículos periodísticos que también engloban el tema de los derechos de autor. Por ejemplo, en una obra plástica establece la situación en que la enajenación del objeto material, ¿verdad? De la obra plástica no produce a favor del adquiriente la cesión de los derechos. El que compra puede exhibir la obra a título gratuito o oneroso, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que, por ejemplo, si esta obra que estamos viendo aquí, alguien la compra, no quiere decir que van a hacerse los derechos y que el autor de esta obra no pueda replicar obras iguales y las puede comercializar, a menos que haya un contrato establecido para eso. Y también la persona que compra puede exhibir la obra. O sea, podría, por ejemplo, en alguna fiesta que yo voy a tener, y yo tengo esta obra, la voy a tener como exhibición en la fiesta, pero no voy a comercializar con ella. Pero sin embargo, si yo voy a tener algún museo donde voy a mostrar obras, ahí sí debería yo pagar una remuneración al autor quien creó esta obra. También reventas de obras de arte original.
el autor o heredero tiene derecho a un 10% del precio de la venta. Esto casi no se aplica, o sea, no, por lo general vamos a comprar nosotros algún cuadro, ¿verdad? Y no sabemos de que si yo la voy a volver a vender, la persona que compró por primera vez la obra y la va a revender, debería de darle un 10% a esa persona que es autora de la obra. Sin embargo, esto podría aplicar en aquella forma de comercializar pinturas que tal vez estuviéramos. Yo recuerdo que un estudiante de ingeniería quería hacer su emprendimiento ya lo tenía sobre comercializar arte aplicado a través de una plataforma electrónica. Entonces, en ese caso, podría estipularse, formar un contrato que por cada obra que se venda, aun cuando ya le haya vendido al titular de este emprendimiento, ¿verdad? Él todavía puede percibir el 10% más, ¿verdad? De lo que ya había obtenido por la venta de la obra. Entonces, cuando se trata de reventas, también algo muy importante es el retrato de personas, ¿verdad? Nosotros no podemos utilizar el retrato de las personas, por ejemplo, si fuéramos a comercializar o a promover algún producto, algún servicio, sin la autorización de ellas en todas las obras que realicemos, ¿verdad? Pueden ser spots publicitarios, en algunos videos que vayamos a comercializar algún producto o servicio o algún afiche publicitario que vayamos a colocar la imagen de alguien y más si es para comercializar, estaríamos ante una violación. No se pueden utilizar las imágenes con fines de lucro. Solo van a ser libres, por ejemplo, para fines científicos, ¿verdad? Para hacer investigaciones didácticos, así como, por ejemplo, yo tomé el rostro aquí para darles el ejemplo, pero yo les estoy enseñando temas de derechos de autor, no estoy comercializando, para temas culturales y que se relacionen con hechos o acontecimientos de interés público o social. También están los artículos periodísticos y esto pues va más vinculado con aquellas empresas que se dedican al periodismo, ¿verdad? Porque tienen que firmar contratos de cesión de derechos para para los artículos que ellos están brindando a estas empresas periodísticas. Pero también se puede utilizar para aquellas revistas científicas o revistas donde se están promocionando algún tema o se están desarrollando temas en los cuales, por ejemplo, si ustedes pueden ser expertos en algún tema que tiene que ver con la ingeniería civil o con la ingeniería industrial y ustedes quieren que en alguna revista coloquen algún tema donde se desarrolle, usted puede dar la autorización a esta revista que solo hagan una publicación y no más, ¿verdad? De lo contrario, si se hacen más publicaciones, estarían violando los derechos de autor si usted no ha dado ese consentimiento. También en cuanto a las limitaciones, ¿verdad? De los derechos de autor, quiere decir cuándo yo puedo comunicar alguna obra que tenga derecho de autor sin pedir ese permiso al autor. Y aquí se refiere al ámbito familiar, ¿verdad? Yo puedo comprar un libro, se lo puedo leer a mis hijos y yo no estoy violentando derechos de autor, se lo puedo compartir a mi papá, a mis hermanos, para que ellos también lean los libros que yo he comprado y no estoy violentando derechos de autor. Con el ámbito didáctico, ¿verdad? Para enseñar y diligencias judiciales administrativas cuando corresponda. En el caso de conferencias, lecciones en establecimientos de enseñanza, se puede, y es algo que creo que no tenemos mucho conocimiento y pasa, y tenemos que también tratar de tener cuidado, porque si no lo hacemos, si no resguardamos nuestros derechos en algún momento, lo que puede pasar es que haya una violación de derechos de autor y tal vez puedan las personas que se afectadas o que se consideren afectadas o que tengan conocimiento de estos temas, iniciar una acción legal. Entonces, por ejemplo, en el caso de las conferencias, ¿verdad? Que actualmente es muy común hacer videoconferencias por medio de la plataforma Meet o por medio de la plataforma Zoom, como en este caso, se establece que la publicación o reproducción total o parcial sin la autorización escrita de quien la pronunció
si va a ser una violación a los derechos de autor. Entonces, importante es también esto. Hemos visto muchas, no sé si ustedes con esto de la pandemia, ¿verdad? Donde habían estudiantes que grababan a sus docentes y publicaban en las redes sociales. Esto, si el docente supiera de estos temas y se pudiera identificar quiénes son las personas, pudieran iniciar una acción legal en contra de la persona que publicó ese video en redes sociales. Entonces, esto con relación a las conferencias, lecciones en establecimientos de enseñanza. También otro tema importante de los derechos de autor son las medidas tecnológicas de protección que hoy existen para poder resguardar y que se utilizan para poder resguardar y para poder gestionar los derechos de autor de las obras. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tecnología, dispositivo, componente que en el giro normal de su funcionamiento, manto de protección que le damos traducido en cualquier tecnología, tenemos el objetivo de controlar el acceso a obras protegidas o cualquier otro material protegido o que proteja un derecho de autor o un derecho relacionado con el derecho de autor. Entre los ejemplos puede ser una encriptación de información para que mediante el ingreso de una llave pueda bien accederse a ella o sea permitida su copia. Las clases de medidas tecnológicas de protección de derechos de propiedad intelectual dependen de la función que cumplan, ¿verdad? Van a ser medidas destinadas a impedir o restringir el acceso a las obras, por ejemplo, sistemas de encriptación, firmas digitales, em, y medidas destinadas a impedir o restringir usos susceptibles de vulnerar derechos de autor o conexos tales como los sistemas anticopias y medidas destinadas a identificar o marcar obras ya recolectar información sobre su uso como los sistemas de marcas de agua y los fingerprinting. Este también va relacionado con lo que les comenté que es la opción de Right Manager de Meta, ¿verdad? Ya son medidas tecnológicas de protección que también considero que tal vez crear un proyecto de alguna medida tecnológica de protección para proteger derechos de autor, pero de una obra específica, podrían ser imágenes, podrían ser aplicaciones, sería interesante crear, ¿verdad? Y medidas destinadas a permitir la gestión electrónica de los derechos de autor y afines, pudiendo englobar las técnicas antes mencionadas. Por ejemplo, estos que ustedes ven aquí se consideran medidas tecnológicas de protección, porque mediante ellas nosotros estamos pagando una cantidad de dinero, pero los autores de esas obras reciben su remuneración, ¿verdad? Y hay una correcta gestión de los derechos de autor, por ejemplo, aquí en Spotify, de las obras musicales, aquí de las obras, de las películas o de las series, ¿verdad? Igual lo mismo es Netflix. Entonces, realmente hoy fue un poco breve la charla porque me pasé en la conferencia pasada, pero vamos a dejarles para preguntas, ¿verdad? Como conclusión, podemos tener que los derechos de autor van a englobar todo lo que tiene relación con el arte, con la cultura. Sin embargo, un proyecto o un emprendimiento no solo va a tener un sistema de protección que es derecho de autor, sino puede tener englobar varias, ¿verdad? Por ejemplo, yo les doy el ejemplo, ahorita no tengo el pegamento que a veces utilizo, pero vamos a ver este pequeño marcador, ¿verdad? Este pequeño marcador puede tener un nombre que va a ser la marca, puede tener un diseño y puede ser registrado con un diseño industrial. Y si le colocamos aquí una imagen animada, va a ser un derecho de autor. Entonces, no solo se puede resguardar un emprendimiento por solo un sistema, sino puede tener tanto sistemas de protección que vimos de propiedad industrial como sistemas de protección conforme a los derechos de autor. Entonces, me quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente interesante ahí cómo podemos complementar y ver que pues la propiedad intelectual se divide, pues ahí sí que en muchísimas ramas más, ¿verdad? El tema es bastante amplio y extenso.
Entonces, pues gracias ahí por sus conocimientos. Vamos a dejar el espacio para que si los jóvenes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, puedan aperturar su micrófono, levantar su mano o escribirla a través del chat. Mientras tanto, tenemos aquí ya algunas consultitas, ¿verdad? Que le voy a estar mencionando. La primera nos indica, ¿cuánto tiempo duran los derechos de autor en Guatemala? Muy bien. Los derechos de autor se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de la muerte de él. Y a veces me dicen, pero ¿qué pasa si yo no tengo hijos? ¿Verdad? Porque quienes utilizan los 75 años después de la muerte son los herederos, ¿verdad? De estas obras musicales, obras artísticas. Entonces, si no hay una gestión correcta al momento de que fallezca la persona, pues comienzan a utilizarlos todos sin pedir esa autorización, ¿verdad? Pero son durante toda la vida del autor y 75 años después de la muerte del autor. Y esto creo que va bastante familiarizado. Recuerdo que hubo un momento en el que hubieron muchas réplicas, digamos, de la Torre Eiffel, que creo que esto es como un tema internacional también, que justamente empezaron como que a vender llaveros, figuritas, como que un montón de productos, siempre con la figura de la Torre Eiffel. Creo que también acá había sucedido algo similar, que efectivamente ya se había cumplido el tiempo de fallecido, ¿verdad? De esta persona. Entonces, pues, creo que el derecho internacional también como que se va complementando un poquito también en la temática de los derechos de autor, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ya cuando se vence el tiempo, pues ya se puede replicar, ¿verdad? Ya todo el mundo lo puede comercializar, replicar y colocar en sus medios de publicidad. Qué interesante ahí conocer esos detalles. Y nos preguntan también cómo puede un autor defender su obra de la reproducción sin autorización. Bueno, miren, algo que es importante es que en el tema de los derechos de autor se protege desde el momento en que nosotros creamos la obra. La ley no nos dice, miren, tienen que ir a hacer un registro, es obligatorio hacer un registro para que se les reconozcan los derechos. Sin embargo, es recomendable hacer un registro en el Departamento de Derechos de Autor, que es mucho más sencillo que cuando hablamos del procedimiento de las marcas, modelos de utilidad e invenciones. Aquí ustedes tienen que ir ante el registro, llenan un formulario, hacen una declaración jurada ante un notario donde establecen que ustedes son los autores de esa obra y automáticamente el registro hace esa inscripción y les va a dar un título. Y en ese título va a establecer que ustedes son los autores de la obra. Esta va a ser una prueba importante porque al momento de que surja una violación de derechos de autor, ustedes pueden comprobar e iniciar ya sea una acción penal, ir al Ministerio Público. Actualmente es importante también hacer de su conocimiento que el registro de la propiedad intelectual aperturó un centro de mediación cuando hay conflictos en temas de propiedad intelectual. Entonces también ustedes podrán ir a este lugar a solicitar que se le cite a la persona que está violentando los derechos de autor para poder llegar a algún acuerdo o por lo menos poderle hacer ver esa situación y no irnos a una acción judicial que también puede ser por lo civil. Si nosotros dejáramos de percibir algo económico por esa violación de los derechos de autor, se puede iniciar un juicio por daños y perjuicios, ¿verdad? Esos serían los medios. Gracias. Y eso, pues creo que responde a la siguiente pregunta, que era cómo se puede demostrar la autoría de una obra. Entonces, pues creo que ahí se respondió con esa explicación también. Y tenemos acá la última consulta, que es, ¿la inteligencia artificial vulnera los derechos de autor al recolectar datos de las obras que se encuentran en Internet? Algo muy importante, y es que como yo les decía, este es un tema bastante amplio. Yo en el diplomado de propiedad intelectual a mis estudiantes les pongo un ejercicio, que es que busquemos alguna aplicación o alguna red social que utilizamos y que verifiquemos los términos y condiciones. Porque muchas veces en los términos y condiciones nosotros colocamos que estamos cediendo los derechos de toda la información que le estamos dando a la aplicación. Entonces lo mismo sucede. Por ejemplo, cuando utilizamos a la inteligencia artificial, nos vamos a suscribir
a estos términos o condiciones, o ya lo hicimos porque automáticamente cuando colocamos nuestro correo electrónico, ¿verdad? Ya estamos dispuestos a aceptar lo que ellos nos están requiriendo para poder utilizar la herramienta. Entonces, en la mayoría de casos, importante leer los términos y condiciones y realmente sí, o sea, eso es lo que pasa, ¿verdad? Y lo que yo también comento con mis estudiantes, les decía que qué complicado es que nosotros como humanos demos toda la información y que ahora se nos cobre por utilizar estas herramientas, ¿verdad? Cuando toda la información ha sido extraída de nosotros. Pero hacia eso vamos. Interesante. Y también la importancia, creo que ahora pues también en los trabajos de investigación, ¿verdad? Muchas veces en las tesis o en los planes de investigación siempre hay que hacer como que la correcta mención de los derechos de autor de cualquier tipo de obra o material que estemos utilizando, pues para que también evitemos como inconvenientes. Entonces, realmente ahí, pues creo que todo a nuestro alrededor, siempre de manera directa o indirecta, estamos pues conviviendo con este tipo de situaciones de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, de marca y todo lo que hemos visto a lo largo pues, de estas últimas 2 sesiones. Sí, en cuanto a eso de las investigaciones, fíjense que ahora ya hay inteligencia artificial que puede determinar que su tesis o su investigación ha sido hecha con inteligencia artificial. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? De saberlo manejar o cómo lo vamos a manejar. Yo pienso que la inteligencia artificial es importante siempre cuando conozcamos de los temas, ¿verdad? Porque nos puede ayudar a agilizar procesos, pero que yo esté revisando qué me está diciendo y bueno, sí, coloco algo, agrego algo, ¿verdad? Pero siempre tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque si yo ingreso, por ejemplo, ya estábamos con una reunión en Senacid de estos temas de proponer propuestas para los proyectos que hacen ellos financiamiento y nos decían justo eso, que miren, nosotros tenemos programas para ver si los proyectos han sido creados con inteligencia artificial, ¿verdad? Y pues más cuando uno es profesional, ¿verdad? Sí, mire, su proyecto es con inteligencia artificial, se vuelve un poco complicado, entonces también tenemos que ver esos temas. Totalmente de acuerdo. Realmente, pues ahí sí que es una herramienta que nos puede apoyar o nos puede perjudicar dependiendo del uso, pues que nosotros le podamos brindar. Entonces, pues muchísimas gracias, licenciada. Agradecemos ahí siempre por el apoyo y su buena disposición para compartir con nosotros, pues de este tema. Realmente es bastante interesante cómo podemos, pues ahí sí que en nuestro día a día estar siempre presentes con el tema de los derechos de autor. Entonces, pues nosotros también ahí de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Junior Achievement Guatemala, pues también le agradecemos por ese apoyo y por esa disposición de compartir con nosotros sus conocimientos. Nuevamente, pues nosotros queremos pues extenderle el reconocimiento, ¿verdad? En nombre de las dos instituciones brindamos orgullosamente el reconocimiento a Ligia Eunice Vázquez Dardón por contribuir a formar a las nuevas generaciones para su exitosa empleabilidad. Firmado por el ingeniero José Herrera de CIOI de JA Guatemala y el ingeniero Óscar Argueta, director de la Unidad de Ejercicio Profesional Supervisado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, muchísimas gracias. Le agradecemos por el espacio. Vamos a hacer la toma de fotografía grupal para que podamos, pues también ahí evidenciar la participación de los jóvenes. Entonces, nuevamente les pido que puedan encender sus cámaras, que puedan en este momento, pues, presentarse para que así podamos hacer la toma de fotografía. En lo que terminan de encender sus cámaras, aprovechando que tenemos más participantes, nuevamente quiero mencionarles. La visita a las instalaciones de Cementos Progreso se va a desarrollar el próximo 9 de abril. Solo permítame un momentito. Como les mencionaba, se va a desarrollar el próximo 9 de abril. Entonces, si ustedes están interesados en participar de esta visita, deben acercarse con el ingeniero Emilio o con el ingeniero Diego. Ellos van a tener un formato en el que deben de completar los datos de los participantes que están interesados en ir. El horario de la actividad va a ser desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entonces, para que ustedes puedan contemplar, ¿verdad? Que efectivamente pues tienen su participación. Solamente quienes se inscriban en este formato son quienes tendrán acceso a la fábrica, entonces para que por favor
lo puedan tomar en consideración, que pues si ustedes a última hora deciden ir, ¿verdad? Y no se apuntaron, lamentablemente no les van a poder brindar el acceso. Entonces, para que puedan estar ahí al tanto, cualquier duda o consulta también pueden hacerla a través del chat de manera directa con mi número para poder solventar sus inconvenientes. Entonces, ahora sí, vamos a tomar la fotografía. Ya tenemos a la mayoría con las cámaras encendidas. A la cuenta de 3 vamos a tomar la primera. Entonces, vamos todos con su mejor sonrisa. A la 1, a las 2 y a las 3. Permítanme un momentito. Vamos con la siguiente. A la 1, a las 2. Híjoles, permítanme. Ahí está. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su participación. Con esto concluimos la última de las conferencias programadas pues para este primer semestre que forma parte del programa de empresarios juveniles. Entonces, gracias a todos por su participación. Esto no termina acá, tenemos más actividades programadas para ustedes, así que por favor, atentos del chat para poder conocer de las siguientes eventos y actividades y prepárense desde ya para la Feria del Producto que nos espera el próximo 26 de abril en las instalaciones del Centro Comercial Peri Roosevelt. Entonces, vamos a estarles enviando más detalles a través del chat, pero desde ya, pues estamos ahí pendientes de estar contactando con ustedes. Licenciada, muchísimas gracias nuevamente por su participación en esta actividad. Ya. Que tengan todos buen día. Hasta luego.